Todo comenzó no con un estruendo, ni con una explosión, ni con el sonido de las sirenas. Todo comenzó con un silencio extraño, un silencio que pesaba en el aire, como esos momentos antes de que caiga un rayo, y luego llegó un susurro. Un susurro que pronto se convertiría en el grito de toda la humanidad. Recuerdo perfectamente la fecha y la hora. Eran aproximadamente las 10 de la mañana. El sol brillaba con fuerza afuera, o al menos eso parecía, porque dentro del aula estaba fresco y tranquilo. Estaba sentado en mi pupitre, en la última fila, como siempre me gustaba estar, con la cabeza apoyada en una mano y la otra mano jugando distraídamente con el crucifijo que llevaba al cuello. Estaba aburrido, la verdad. Escuchaba la voz del profesor que explicaba historia o filosofía, no recuerdo bien ya qué materia era, porque mi mente estaba en otro lado. Pensaba en cosas normales, en cosas que ahora parecen ridículas de tan simples y lejanas. Pensaba en que tenía que estudiar para un examen que venía la siguiente semana, pensaba en que después de clases tenía que ir directamente al seminario porque estaba en proceso de ordenarme como sacerdote. Me gustaba la fe, me gustaba ayudar, me gustaba sentir que tenía un propósito. Y luego pensaba en ellos. En mis 2 hermanos pequeños. Eran solo niños, muy pequeños, y yo era quien casi siempre los cuidaba porque mis padres trabajaban mucho. Pensaba en que tenía que pasar por ellos a la salida de la primaria, en que probablemente me pedirían dinero para comprarse algún dulce o juguete barato, y pensaba en que iba a cocinarles para comer ese día, quizás algo sencillo, pero que a ellos les gustara. Era una vida normal. Una vida tranquila. Una vida llena de rutina y paz. O al menos, eso creíamos todos. Creíamos que el mundo era estable, que las leyes se cumplían, que el sol salía cada mañana y que la noche llegaba despacio. Pero esa mañana, el universo entero decidió cambiar las reglas. De repente, alguien en la parte de atrás del salón gritó. No fue un grito de miedo todavía, fue un grito fuerte de sorpresa, de asombro. Oigan. Miren el cielo. Miren afuera, por la ventana. Es algo increíble. Todos nos levantamos de golpe. Los pupitres resonaron al moverse. El profesor también dejó el marcador y se acercó extrañado. Y lo que vimos nos heló la sangre a todos. Nos dejó mudos, sin poder respirar bien. El cielo no era azul. El cielo no tenía nubes blancas y esponjosas como siempre. El cielo se había vuelto una especie de vidrio roto, como si la realidad misma estuviera agrietándose por millones de partes distintas. Se veían manchas de colores extraños, morados profundos que parecían agujeros negros, verdes neón brillantes como radiación y amarillos intensos que cruzaban la atmósfera como si fueran luces de una tormenta que no debería existir, como si el mismo espacio se estuviera derritiendo. Y luego estaban las luces. Miles, millones de luces. No eran aviones, no eran estrellas fugaces, no eran globos ni nada hecho por el hombre. Eran como fuegos artificiales gigantescos, pero que se movían con una inteligencia extraña, chocando entre sí o formando figuras geométricas perfectas que nuestros ojos no podían comprender del todo, como círculos, triángulos y líneas rectas que cruzaban el firmamento de un lado a otro a velocidades imposibles. Era hermoso, inmensamente hermoso, pero a la vez era terrorífico. Sentías en el pecho, en lo más hondo de tus huesos, que algo muy grande, muy poderoso, estaba sucediendo arriba, muy lejos, en el espacio mismo, y que esa cosa nos estaba mirando. ¿Qué demonios es eso?, preguntó una compañera que estaba temblando, agarrándose del brazo de otra. No lo sé, respondió otro chico con voz baja. Parece que el cielo se está cayendo. ¿Es un eclipse? ¿O algún fenómeno óptico?, dijo el profesor intentando mantener la calma, sacando su celular para tomar fotos. Nunca he visto nada igual en mi vida. Yo no dije nada. Solo me quedé mirando, y sentí un escalofrío que me recorrió la espalda entera. Algo dentro de mí, algo antiguo, algo que llevaba en la sangre sin saberlo, me dijo, ellos están aquí. Ellos han vuelto. No entendía el significado de ese pensamiento, pero me asustó más que cualquier cosa. Justo en ese momento, los aparatos empezaron a fallar. Primero fue el proyector del maestro que estaba encendido en la pared. La imagen de la clase se distorsionó, se volvió estática blanca y negra, y luego empezaron a aparecer líneas y líneas de texto. No eran letras españolas, ni inglesas, ni chinas, ni de ningún idioma que hubiera visto en mi vida, ni siquiera en los libros más antiguos de la iglesia.
Eran símbolos extraños, como coordenadas, como códigos binarios pero con figuras extrañas, círculos con puntos, líneas que se cruzaban, moviéndose rápido, muy rápido, como si toda la tecnología del mundo estuviera tratando de enviar un mensaje urgente que nuestro cerebro no podía procesar, como si las máquinas estuvieran gritando en un idioma que nosotros no hablamos. Y luego sonó. Un sonido fuerte, agudo, ensordecedor. Todos los celulares del salón sonaron al mismo tiempo. Un pitido unisonado, terrible, que hizo que nos tapáramos los oídos. Todos sacamos nuestros teléfonos rápidamente, con miedo. Y en todas las pantallas, sin importar la marca, el modelo o si tenían carga o no, aparecía lo mismo. Esos códigos extraños, esas matemáticas imposibles, y en el centro de la pantalla, una frase que se repetía en bucle, escrita en un idioma que parecía latín antiguo pero que no lo era, y debajo, traducido automáticamente como si el sistema supiera lo que queríamos leer. La barrera ha sido traspasada, el sello ha sido rompido, el exilio ha comenzado. ¿Qué significa eso?, gritaba el profesor, intentando marcar al número de emergencias, moviendo los dedos rápido por la pantalla. No hay señal. No hay red de ningún tipo. Nada funciona. El pánico empezó a crecer en el salón como una mancha de aceite. Algunas chicas empezaron a llorar, otros chicos gritaban que querían irse a sus casas, que tenían que ver a sus familias. Yo sentí un nudo terrible en el estómago, un dolor físico. Pensé en mis hermanos. Pensé, ellos estarán viendo esto. ¿Estarán asustados? Tenía que llegar a ellos. Tenía que protegerlos. Todos tranquilos. Intentaba ordenar el profesor. Es probable que sea un ataque cibernético o un problema con los satélites. No se muevan. Pero era mentira. Lo sabíamos todos. Nadie se quedó quieto. El caos estalló fuera primero. Se escucharon gritos. Gritos reales, de dolor puro y terror absoluto. Nos asomamos por las ventanas de los pisos altos, y vimos la calle. Lo que vimos nos marcó para siempre. La gente corría de un lado a otro como hormigas pisoteadas, empujándose, tirándose al suelo. Pero no todos corrían para salvarse. Había muchos que no corrían. Algunos caminaban despacio, muy despacio. Con los brazos colgando a los lados, la cabeza gacha, mirando al suelo. Y aunque no los escuchábamos desde ahí arriba, veíamos sus bocas moverse. Una y otra vez. Al mismo ritmo. Perdón, murmuré sin querer, leyendo sus labios, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Ellos, están diciendo perdón. ¿Qué dices?, me preguntó mi amigo que estaba a mi lado, pálido como un fantasma. ¿Qué están diciendo? ¿Que lo sienten?, respondí. Están pidiendo perdón. En ese momento, uno de los que caminaban despacio alcanzó a una mujer que corría intentando salvarse. No la abrazó. No la ayudó. Sus manos se movieron rápido, violentas, con una fuerza que no parecía humana, y la tiraron al suelo de un golpe. Y entonces empezó la carnicería. Empezaron a golpearla, a morderla, a arrancarle la ropa y la carne con las uñas y los dientes, mientras susurraban sin parar, con una voz que parecía salir del fondo de la tierra, ronca, rota, dolorosa. Perdón, perdón, mil perdones, era una locura. Era una pesadilla hecha realidad. Atacaban, destrozaban, mataban sin piedad, pero seguían pidiendo perdón mientras lo hacían. Como si sus cuerpos actuaran por voluntad propia, controlados por algo más, y sus almas estuvieran sufriendo cada segundo de esa violencia, llorando por algo que no podían evitar. Salgamos de aquí. Tenemos que irnos ya. Grité yo, no aguantando más la tensión, agarrando mi mochila con fuerza. Esto no es normal. Tenemos que llegar a nuestras casas. El pánico se apoderó de todos por completo. La clase se convirtió en un caos total. Empujones, gritos, gente cayéndose y siendo pisada. El profesor intentaba detenerlos pero era inútil, la ola de gente se lo llevó por delante. Yo soy delgado y ágil, logré meterme entre la multitud, salí al pasillo que ya estaba lleno de estudiantes corriendo como locos, y vi que las puertas principales estaban atascadas, demasiada gente queriendo salir al mismo tiempo. No lo pensé dos veces. Vi una ventana que daba a una tubería gruesa de desagüe. La abrí de un golpe, me asomé. Estaba alto, pero tenía que bajar. ¡Adiós!, le grité a mi amigo, y me lancé fuera del edificio. Me deslicé por la tubería, quemándome las manos, cayendo al patio trasero. Y desde ahí, corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. El mundo se había vuelto rojo y negro.
Había coches chocados unos contra otros, árboles arrancados, incendios en los pisos altos de los edificios, el olor a quemado, a plástico derretido y a sangre empezaba a llenar el aire, un olor espeso y nauseabundo que se te metía en la nariz y no te dejaba respirar. Y por todas partes, ellos. Los infectados. Caminando, arrastrándose, corriendo a veces con movimientos extraños, siempre repitiendo esa maldita frase que se me clavó en la cabeza como un taladro. Perdón, perdón, mil perdones, me escondí detrás de un muro de concreto cuando pasó uno de ellos cerca. Lo miré bien, con miedo pero con curiosidad. Tenía los ojos completamente blancos, lechosos, sin pupilas ni iris, pero parecía que veía, que sentía. Su piel estaba pálida, fría, con venas oscuras marcándose por todo el cuerpo, y de sus manos salían uñas largas, amarillas y sucias. Y mientras pasaba frente a mí, me estremecí al escucharlo clarito, muy cerca, con voz ronca y quebrada. Mil perdones, sentí asco, sentí miedo, pero también sentí una pena inmensa, un dolor en el pecho. Eran personas. Eran nuestros vecinos, la señora de la tienda, el policía, los niños. Eran gente como nosotros. Y ahora eran eso. Monstruos que sufrían. Seguí corriendo. Tenía que llegar a casa. Tenía que llegar por mis hermanos. Tenía que saber si mis padres estaban bien. Al cruzar la avenida principal, donde había semáforos que parpadeaban locamente y coches abandonados con las puertas abiertas, miré hacia arriba una vez más. Las luces extrañas en el cielo seguían ahí, moviéndose como si estuvieran bailando sobre nuestra destrucción, celebrando nuestro fin. Y entendí, con una claridad aterradora, que esto no era un virus común. Esto no era un desastre natural. Esto no era guerra. Esto era un castigo. O quizás, una invasión. Algo había bajado de esas grietas brillantes en el cielo. Alguien había roto las leyes de Dios y de la naturaleza, había cruzado una línea prohibida, y ahora todo el mundo pagaba el precio. Yo no sabía entonces que yo estaba más conectado a eso de lo que imaginaba. No sabía que la sangre que corría por mis venas era la clave de todo esto, el origen y el final. No sabía que yo era parte de ese pecado original. Solo sabía que el mundo tal como lo conocíamos había muerto esa mañana. Que la escuela, el seminario, los exámenes, los dulces para mis hermanos, todo eso se había desvanecido como humo. Y que a partir de ese instante, solo existía una regla: sobrevivir. Y huir de aquel sonido que empezaba a llenar el mundo, ese lamento eterno que se escuchaba en cada calle, en cada casa, en cada rincón, persiguiéndote a donde fueras. Perdón. Perdón. Mil perdones,